Bueno, pues nos encontramos con el presidente de Zacatelco, Francisco Román, y para comentarnos sobre qué experiencia le deja a usted ser el alcalde de un municipio importante en el estado de Tlaxcala. Primero, gracias a Política Tlaxcala, a todos los veedores de este importante portal que pueden acceder desde cualquier plataforma, sea la tableta, el celular o bien la computadora, la laptop, etcétera. Un saludo, muchas gracias. Decirles que primero no ha sido fácil gobernar un municipio que desde el principio dije que es un municipio muy virgen en materia de obra pública. Pero a lo que se enfrenta un gobierno municipal son a dos retos muy importantes. El primer reto es de la obra social y el segundo reto es de la obra pública. Pero, ¿qué es más importante? ¿La obra social o la obra pública? Y entonces hay quienes han privilegiado más la obra pública haciendo un lado a la obra social. Y yo lo que he hecho en estos 2 años, 10 meses de mi gobierno municipal como alcalde de Zacatelco ha sido hacer una combinación de estos dos rubros importantes. Es decir, desde los primeros 6 días de mi gobierno, el reto social era importante. Y lo hicimos haciendo por primera vez la mega rosca de Zacatelco en el 6 de enero. Y después de degustar una rosca con niños, papás, etcétera, con un rico atole preparado de manera artesana por nuestra gente que gastronómicamente sabe hacer las cosas muy ricas, muy placenteras, que son un lujo en otras ciudades y que con nosotros son una constante, era el poder hacer feliz, arrancar una sonrisa a niños y a niñas, a varios miles de niños y niñas de Zacatelco. Y así lo hicimos nuestro primer año. Entonces, hablando del reto social. Luego tuvimos el 30 de abril, el Día del Niño. El reto era festejar alrededor de entre 8 y 10 mil niños y lo hicimos en el Deportivo del Chatlal, en la zona del centro turístico, con una mega kermés donde los niños y niñas degustaron, pero además también pudieron tener juegos mecánicos, comer ya sea una hamburguesa, fruta, chocolate, etcétera, etcétera. Y luego el día 10 de mayo, Día de la Mamá, celebrar a las mamás de Zacatelco, primero degustando con ellas un platillo y después dándoles a todas y cada una de ellas un presente ni muy sencillo ni muy sofisticado. Lo más importante es la intención y una prenda que les dimos que les ha podido servir para estas temporadas de frío. Luego tuvimos el Día del Abuelo, la celebración del Día del Abuelo. Alrededor de 800 abuelitos que fueron agasajados con una comida, posteriormente con un presente también. A muchos de ellos les dimos un chaleco, a las abuelitas un rebozo, tipo chalina, etc. Y ya el día 23 de diciembre, para finalizar el año, tuvimos con todos los adultos mayores y con mujeres la entrega de una despensa con lo básico para que prepararan su cena de Navidad en la víspera de Nochebuena, el día 24. Es decir, el trabajo social ha ido a atender esas partes que no dejan de ser importantes porque si no, no habría gente que celebrara el 10 de mayo, el Día del Niño, los Reyes, el Día del Abuelo o bien la Navidad, ¿no? La feria de Zacatelco, que en mi primer año fue una feria espectacular. En mi segundo año mantuvimos el nivel y en este tercer año fue totalmente extraordinaria como cerramos la tercera feria de Zacatelco. Es decir, colocamos al municipio
en el espectro nacional, en donde sacamos mucho del anonimato al municipio de Zacatelco, que se conoció a través de las redes sociales, a través de los medios, en muchísimos lugares de México, incluyendo de la Unión Americana y de América Latina. ¿Qué le deja a usted como experiencia ser el alcalde de Zacatelco? Ese vínculo con la sociedad, ¿qué representa para usted? Ese vínculo representa primero la enorme satisfacción de haber hecho a través del trabajo social atención bucodental, atención psicológica, atención a madres maltratadas, rescatar a niños abandonados por su mamá, rescatar a mamás drogadictas con los niños, es decir, todo un trabajo social que, aunado con lo otro que pudiera ser celebración, hace que uno se siente enormemente satisfecho por lo hecho, por lo realizado como alcalde, que te da esa enorme posibilidad, con mucha creatividad, porque todo ocupa recursos de carácter económico. Te pongo un ejemplo. En mi administración yo puedo decir que por lo menos pude haber apoyado a cerca de 300 familias con la necesidad de cubrirles al 100% el funeral, que no tenían ni siquiera para darle cristiana sepultura a sus hijos. Entonces es una enorme satisfacción que siente uno. Y luego, el segundo reto que se combina con lo social es la obra pública. Exacto. Primero, en 2 años, 10 meses he hecho la mayor inversión en infraestructura educativa que jamás un presidente municipal haya hecho en Zacatelco. Ahí están 2 aulas en la secundaria General Domingo Arenas, ahí están 11 techumbres, bueno, la 10ª y la 11ª que voy a inaugurar próximamente, pero en 3 años habré hecho 11 techumbres, habiendo techado las 3 secundarias públicas más importantes de Zacatelco, la mayoría de los kinders y de las primarias de Zacatelco, habiendo hecho bardas perimetrales, desayunadores escolares, ¿verdad? Además de celebrar con los niños en las escuelas, ¿verdad?, algún presente, alguna visita que el alcalde hizo, que tuvo en contacto, de haber dialogado con los niños, de que de manera personal le hayan hecho preguntas al alcalde de cómo fue su infancia, por qué quise ser presidente, qué se siente ser presidente, etcétera, etcétera. Y entonces, esa infraestructura que hoy se ve, ahí está. No tiene parangón, por lo menos dentro de las últimas 5 administraciones anteriores en materia de infraestructura educativa, que si yo bien he dicho que no era una obligación legal del alcalde, sí era una obligación moral del presidente municipal de Zacatelco. Presidente, quiero hacerle un paréntesis para preguntarle, con todas estas experiencias, porque ya son experiencias, claro, que a usted esa satisfacción, más bien esa gratitud que siente por parte de la gente de Zacatelco, ¿usted cómo lo gratifica? ¿Cómo lo retribuye a su trabajo? Con los resultados que hemos dado. Mira, ahorita estoy hablando de algo que es extraordinario, por decirlo de alguna manera. ¿No se había visto en Zacatelco? No se había visto en Zacatelco, pero yo te puedo decir algo muy importante. Un gobernante tiene que atender 2 cosas. Tiene necesidades, que son muchas, pero también tiene prioridades. Y entonces el gasto lo tienes que orientar a las prioridades. Y las prioridades en Zacatelco eran: ¿cómo tienes calidad de vida si no tienes un drenaje que cubra tus necesidades, tus expectativas, además de crecimiento, poblacionalmente hablando? Entonces, de 50 kilómetros, nosotros hoy podemos decir que hemos llegado a abatir 1/3 parte de esta necesidad en 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en otros 3 años, si nosotros pudimos haber hecho 18.5 kilómetros, en otros 3 años, sumándole 18.5 kilómetros, estamos hablando de que tendremos 37 kilómetros ya de drenaje de 50, 2/3 partes, más de 2/3 partes. Y entonces faltarán 13 kilómetros para abatir esto. Entonces, el gobierno que viene
tendrá 1 año, 8 meses para poder efectivamente lograr y abatir lo que nosotros hemos dejado como una política pública multianual, es decir, que va más allá de los 3 años de gobierno. Lo mismo en agua potable, lo que hicimos de rehabilitación de los 5 pozos, la construcción del 4º tanque elevado, las 75 viviendas que son un ejemplo que la Universidad de Georgetown de Washington hoy pone como una política pública que le puede dar solución y alternativa a las necesidades de vivienda en América Latina, en Sudamérica y en muchos países donde ellos tienen convenios con instituciones educativas, con fundaciones, etcétera. La remodelación del parque municipal, la remodelación del panteón municipal, que el día, por segundo año consecutivo, el 1 y el 2 de noviembre, que acaban de pasar, mostró las bondades y la utilidad de que hoy no es una parte en penumbra, sino es una parte para beneplácito de la sociedad de Zacatelco y de la gente que más quiere, que ya no están con ellos. El nuevo panteón municipal, que estaré por inaugurarlo en próximos días más, el puente construido para agilizar la vialidad en la barranca de Nextlalpan, todas las calles de los kilómetros construidos de adoquín, guarnición banqueta, iluminación, introducción y ampliación de red eléctrica en muchas zonas en donde hemos abatido, que nos hayan dado a Zacatelco la distinción de haber prácticamente reducido a niveles muy ínfimos como el 2, 3%, 4% el analfabetismo en nuestro municipio a través de la educación para adultos que hicimos a través de una beca, gente que de 70, 80 años que terminó su primaria, que no sabía leer ni escribir y que ahora saben leer y escribir. Es decir, todo esto que es obra pública, todo esto que ha sido que dentro de las necesidades del municipio están ahí, no las estoy inventando. Hace un año di cuenta, en mi segundo informe de gobierno decidí hacerlo gráfico y lo hicimos a través de una revista en donde ahí pusimos las obras que habíamos hecho a 2 años de gobierno para que la gente comparara y para que la gente dijera sí existe, no existe, es mentira, no es mentira. Y no me podía yo arriesgar a poder poner una falacia o un sofisma en esa revista, sino al contrario, con hechos, con realidades, más que palabras. Hoy, llegando a 2 años, 10 meses de mi gobierno, de la administración municipal, creo que hemos hecho mucho, creo que hemos avanzado mucho, creo que también hay asignaturas pendientes, ¿verdad? Porque el recurso es finito, es insuficiente, ¿verdad? Por eso yo decía, a mí me gustaría debatir con alcaldes de capitales grandes, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, de tal manera de que se pueda ver ese claroscuro y ese contraste, ¿no? De lo que muchos estados o muchas ciudades o municipios grandes con mucho dinero que no tienen que nosotros sí tenemos y que nosotros no tenemos que ellos sí tienen. Es decir, finalmente poner en una balanza y terminar con esa parte maniquea, ¿no? De que sí existe lo blanco y existe lo oscuro, o sea, en donde simple y sencillamente, si vas a hacer cosas buenas, las tienes que hacer con acciones muy concretas. Winston Churchill decía que en campaña le puedes prometer a la gente todo lo que quiera, lo que quiera escuchar, ¿no? Es decir, usar la mentira con fin político. Pero ya en el ejercicio del poder y del gobierno, justificar por qué no pudiste hacer eso que dijiste y prometiste hacer. Entonces, yo he cumplido a cabalidad casi todos mis compromisos. Todo lo que yo dije, atender, yo digo que en más del 90% lo pude atender. En cosas que nunca dije, yo nunca dije que iba a remodelar el panteón, que iba a construir un panteón nuevo, lo hice. Yo sí dije techumbres, lo superé, sí dije aulas, lo superé, sí dije drenaje y agua potable, lo cumplí. Adoquín, yo dije que primero habríamos que arreglar lo de abajo para que después lo de arriba. Y hoy el gobierno que viene ya va a poder adoquinar, por ejemplo, o asfaltar, te pongo un ejemplo, la calle Ashana.
del tramo de la carretera a la calle de Barranca Seca o hasta La Puebla, poderla asfaltar, ponerle concreto hidráulico. ¿Por qué? Porque resolvimos un problema a través de un colector de aguas pluviales, por decirlo de alguna manera, y obviamente eso le va a dar otra fisonomía, le va a dar el cambio, la transformación y más forma de ciudad, de imagen a esa área de la sección segunda, en esa céntrica e importante arteria vial del municipio de Zacatelco. Es decir, la satisfacción la tengo ahí. Yo no puedo juzgar mis acciones de gobierno a 2 meses de que concluya este. Yo le he dicho a la gente y siempre me he dirigido con la gente de manera frontal, directa. En mi primer año le dije, espérense, cuando termine el primer año de gobierno, en enero, pueden entonces ya criticar, comparar, evaluar, medir lo que hice en un año comparado con las anteriores administraciones. Después del 31 de diciembre, el día 1 de enero, el día 2, yo podré ya hablar, ya no desde el gobierno, sino desde la sociedad civil, de qué hice y si lo hice bien o lo hice mal. Pero creo que a pesar de todos los esfuerzos para tratar de desprestigiar, de atacar a mi persona, son tan endebles que simplemente se desmoronan como la ceniza, ¿verdad? Ante cualquier señalamiento. Porque lo que yo he hecho, ahí está, con números. Evidencia. Mis cuentas públicas no han sido escándalo. Soy un presidente sobrio. Me llegaron a acusar hasta de ser un presidente muy austero, ¿verdad? Que había implementado austeridad, porque yo creo que hay cosas más importantes que invertir. Me decía un medio de comunicación que por qué yo no andaba con guaruras o no traía yo Suburban como otros alcaldes, que seguramente tú conocerás, ¿verdad? Yo soy Francisco Román, nunca he usado un vehículo oficial de la presidencia, sino lo que es mío, lo propio mío. Y siempre he usado lo que yo he ganado como presidente municipal, pues también para pagar gastos que yo tengo, ¿verdad? Sí. Propiamente de mi actividad, viajes, peaje, gasolina, hospedaje, comidas, qué sé yo, ¿verdad? No he tenido yo empacho en decir cuánto he ganado, cuánto gano como presidente municipal, ¿verdad? Cuánto ganan los regidores, cuánto los presidentes de comunidad, cuánto la síndico. Es decir, porque esa es la forma, por eso nos paga la gente. Hay quien dice, por eso nos alquilamos, para poder servir, ¿no? Y entonces yo he tratado de hacer lo mejor que he podido hacer. Sin embargo, este no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de un equipo, donde hay buenos, hay normales, hay regulares y hay uno que otro malo o mala.